En esta historia conocemos a los Shunji, los cuales son una familia bastante adinerada, además de que es bastante numerosa. Los hermanos Arata y Shion estaban hablando sobre una relación amorosa que tiene este último, pues Arata, al ser el heredero de la familia, tendría la presión de conseguir una buena pareja. En eso serían interrumpidos por sus hermanas. Una de ellas, llamada Uka, pensaría que andaban con sus marranadas. Shion diría que Arata estaba hablando sobre sus curvas, así que literalmente le andaba echando los perros, dejándolo como ratero en colonia pobre. Banri, la hermana mayor, diría que es normal una actitud tan calenturienta para alguien de su edad, aparte de que está rodeada por unas viejonas como ella. Seiha diría que eso de alguna manera está mal, y Banri le preguntaría sobre qué tiene de malo Lince. A Minami parecía valerle pistola, aunque cuando se acerca Arata le terminó dando tremendo madrazo. Al final cuentan que tendrían una reunión para celebrar el cumpleaños de la hermana menor Kotono, valiéndoles madres los planes de Arata. De camino a la escuela, la gente mostraba lo mucho que admiran a las 5 hermanas, dejando relucir la envidia que le tienen al par de hermanos. Aunque Arata se quejaría de lo fastidioso que es tenerlas como hermanas, Shion por su parte mencionaría todas las cualidades que hacen a las chicas dignas de tal admiración. También señalaría la particular manera en que Kotono ve a Arata, pero este lo negaba al ser hermanos. Mientras que Arata veía a una chica, Shion pensaría que es pasivo con las chicas debido a un trauma del pasado. Más noche este se cuestionaba si debería añadir a contactos a una chica. En eso llegaría Ouka para pedirle algunos apuntes, explicando que ambos van al mismo grado ya que son mellizos. Arata se quejaría porque andaba muy destapada, para que después Ouka le preguntara por algún interés amoroso, pues algo le había contado Shion. Por la presión admitiría que es una chica llamada Yokoyama. Ouka quería echársela a andar, pero Arata quería hacerlo a su manera. Ella se enojaría por evitar su ayuda, diciéndole que no podría encontrar una buena mujer por su cuenta. Mientras tanto, Kotono veía una foto de Arata con intenciones norteñas. Arata seguía reflexionando sobre el amor, para darse cuenta que ya le habrían bajado el mandado. Días después llegaría la reunión, donde ellos se vistieron de manera elegante. Al reunirse, Ouka comenzaría una discusión con Minami, todo porque le perdió algo que le prestó, diciéndole que de qué le sirve ser buena deportista si está bien pende. Arata las callaría de golpe, pues a pesar de todo deben comportarse como familia, por lo que todo tomaría un ambiente más calmado. De repente llegaría su padre, así que comenzaría la celebración. Antes de todo, este quería dar un anuncio importante, soltándoles de golpe que realmente no son hermanos, y que en realidad ellos son adoptados, Minami y Shion siendo los únicos que sí tienen parentesco. Él explicaría que debido a una promesa que le hizo a su madre, decidió esperar hasta que Kotono cumpliera 15 años para contar la verdad. De pronto empezaría la cena de manera normalona, aunque el ambiente se habría vuelto algo incómodo. Al terminar la cena, todos planeaban platicar, aunque parecían bastante conmocionados. Ouka de alguna manera se sentía algo traicionada por el secreto, Minami pareciéndole algo sin importancia. Después le preguntarían a Banri si por ser la mayor no recuerda nada, y aunque parecía recordar algo, esta al final no le dio importancia, pues al final de todo ella lo seguía viendo como hermanos, así que estos dejarían las cosas como están, aunque Ouka notaría algo extraño a Arata. Más tarde Arata le seguiría dando vueltas al asunto, y al recordar el día tan extraño que tuvo, decidió darse un bañito. Ahí vería la ropa de una de sus hermanas, aunque continuó sin darle tanta importancia, para después toparse con Kotono encuerada, así que se saldría corriendo de ahí. Esta le pediría que le talle la espalda como es de costumbre, y aunque accedió, él le diría que aprenda a hacerlo sola, pero esta le contestaría que le gusta cómo lo hace él. Al final, como su hermano mayor estricto, le diría que se bañe bien, mostrando su bonita relación que tienen. Shion se encontraría con Ouka, y estos platicarían sobre lo repentino de todo. Ella se mostraba algo preocupada por Arata, ya que hasta hace poco ella lo consideraba su otra mitad. Shion diría que sin Yolanda Mari Carmen, que lo único que cambiaría es la posibilidad de poder casarse entre sí, mientras que la hambriada de Kotono aprovecharía para lanzarse a Arata. Y esto que te pregunto, esto es fuera de broma, fuera de morbo. ¿Qué tiene de malo el incesto? Aprovecho para agradecer como siempre a los miembros del canal. Muchas gracias por estar ahí, por aguantar y todo ese pedo. Los agradezco. Si no se han vuelto miembros, pues vuélvanse, ¿no? Ya saben, ¿no? Van a ver algunos avances de resúmenes primero y van a ver algunos contenidos exclusivos para solamente miembros. También quisiera mencionar que ahora YouTube acaba de agregar una nueva herramienta que se llama Hype, creo, en los cuales ustedes van a dar puntos para hypear el video y que tenga un mejor posicionamiento. Entonces, por favor, si tienen chance de darle a ese botoncito de Hype, pues estaría chingón, me dan puntos y creo que tengo mayor alcance. Y también aprovecho para agradecer los comentarios del video anterior. Muchas gracias. La verdad me está un poquito a seguir el ritmo, ¿no? de subir videos así, pero
que sepan que pues, es con amor y todo eso, y sus comentarios me ayudan bastante. A veces no los puedo contestar por tiempo, pero créanme que sí los leo, y nada, agradecido con los comentarios que he visto. Y bueno, ahora sí, como diría la chaviza, continuamos. Ouka se sacaría de pedo por la simple idea de casarse entre hermanos, aunque Shion diría que no hay pedo si no existe vínculo sanguíneo. Ella recordaría asqueada como Arata le dijo que iba algo destapada, y después recordaría como un día lo cacharon encima de Kotono, aunque saben que ese mamerto no se pasaría de listo. Al final Shion contaría que Kotono le dijo abiertamente a Arata que le gustaba. Este obviamente la rechazaría, pero cuando este trataba de separarse se terminaría cayendo sobre ella, y al final decidió no decir nada para que su hermana no saliera lastimada. Mientras tanto, Kotono aprovecharía para decirle a Arata que lo quiere y explicaría que si no tienen parentesco es posible su matrimonio. Él le respondería que tal vez está confundiendo el cariño que le tiene. Aún así, él solo la ve como una hermana que tiene que proteger. Kotono se alejaría diciendo que Arata es alguien bueno y cruel al mismo tiempo, para después pensar en qué momento algo deja de ser una simple confusión. Su padre parecía estar satisfecho con el cumplimiento de su promesa, y en ese momento llegaría Banri para hablar con él. Por otro lado, Arata regresaba a su cuarto y pensaría en cómo todo cambió con la revelación de su padre. Al llegar a su cuarto se toparía con Seiha, la cual le preguntaba por su paradero, pero él respondería que solo daba un paseo. Ella no le creía ni madre, se fijaría en cómo él tiene el cuarto más pequeño, contando que se decidieron los cuartos con piedra, papel o tijera, por lo que Ouka obtuvo el cuarto más grande. De la nada Seiha se le montaría como la banana de Acapulco. ¿Qué pedo? De la nada Seiha se le montaría como la banana de Acapulco. Ella comenzaría a escuchar los latidos de su corazón mientras antojaba de paso. Al final diría que no parece haber ningún problema, explicando que vio lo que pasó con Kotono, escuchando toda su conversación que tuvieron, y aunque al principio no le dio importancia, con la nueva noticia todo podría cambiar. Ella no desconfiaría de Arata, pero aún así quería constatar las pruebas de manera directa. Seiha explicaría la prohibición de casamiento entre hermanos con parentesco, preguntándose hasta qué punto se podría alejar Kotono con la idea de que son hermanos, pues pensándolo detenidamente todos ellos ya no se rigen por dicha ley, e incluso podrían echarle crema a los tacos entre ellos si eso quisieran, aunque todo lo vería desde una perspectiva algo científica. Esta se iría, no sin antes recordarle que son hermanos, así que quiere que la trate con un poco más de cariño. Al siguiente día Arata seguía procesando el desmadre del día anterior. En eso se toparía con Banri y Kotono, probándose el uniforme de las prácticas de la hermana mayor. Ella lo incomodaría preguntándole si acaso se ven lindas, para después casi encuerar a su hermana. Al final todos irían a la escuela. Arata y Shion escuchaban cómo se andaban sabroseando sus carnalas. Shion pensaría en cómo reaccionaría la gente con la nueva noticia, y también se preguntaba si las mujeres son buenas para mentir, ya que sus hermanas no parecen afectadas con la noticia que les dieron, aunque en el fondo no cree que sea así. Al pasar del día todo transcurrió con tranquilidad, aunque Arata con los problemas del día anterior entendería que sí les afectó a sus carnalas. En la salida se toparía con Minami, y ella se encontraba tan alegre como siempre, pareciendo que esta vez no tendría entrenamiento. Arata pensaba en lo buena que es ella en el deporte y la presión que debe tener por eso. En medio de todo llegarían unas chicas con Minami, las cuales comenzaron a tomarse fotos con ella, para después irse bien contentonas. Minami contaría que desde que se tomó una foto con el uniforme varonil, se volvió algo popular entre las mujeres. Arata le preguntaría a Minami si iría directo a casa. Ella apenada contaría que reprobó algunos exámenes y que por eso le dejaron saltarse el entrenamiento para estudiar. Arata decidió ayudar a su carnalita, aunque realmente parecía que Minami andaba en su pedo, pues luego se pondría a cantarse unas rolinguis. Arata se andaba cagando de risa, dándose cuenta que lo terminó arrastrando con ella. En medio de todo pensaría que Minami es con quien más se divierte. Al salir de ahí Arata se toparía con la innombrable. A pesar de que no estuvieron ni madres, Minami andaba bien Felipe, para después hablar sobre su vínculo de hermanos, pareciendo más preocupada por su hermana Kotono. Ella pensaría en Arata como cualquier otro superior de la escuela. Aún así no se puede ignorar el vínculo que formaron en todos estos años, para después decirle que no se preocupe por lo de la chica, ya que Uka le contó todo. Minami diría todas las cosas buenas de Arata, para al final decirle que no se preocupe, y con eso regresarían a su cantón. Más noche Minami le daría unos pastelillos a Uka, y con ellos le regresaría los audífonos que le había prestado. Uka decidió al final regalárselos a su hermanita, mostrando lo bien que se llevan a pesar de todo. Ay, el amor.
Al otro día Arata se topó con Kotono, la cual parecía haber agarrado la onda. Detrás de él aparecería Seiha, que al hablar como siempre le volvería a pedir que le hable con más cariño, para después señalar lo preocupado que se ve por Kotono. Arata, pensando que tras su investigación él quedaría fuera de toda sospecha. De repente aparecería la castrosa de Minami, la cual quería recordar el juego de peleas en el que humilló a Arata. Seiha notaría como Minami trata a Arata como un superior cualquiera, lo que haría sentir curiosidad a Seiha. Ya en la escuela él seguiría tristón por Yokoyama y Ouka llegaría para echarle sal a la herida. Esta se iría con sus amigas, platicándoles que saldrían por el cumpleaños de Kotono, mientras que Arata pensaba en lo diferente que actúa en la escuela. Las amigas de Ouka comenzarían a echarle el ojo a Arata, pero Ouka señalaría aquellas cosas malas de él, aunque de alguna forma comenzaría a ponerse roja, mientras que Arata esperaba que el día de la salida no pase ningún incidente. El día de la salida los hermanos irían a un parque temático. Como Minami ya andaba de hambriada, Banri iría a comprar comida con Arata, pero cuando regresaron los mamones ya se habían ido y aparentemente fueron a subirse a las atracciones. Banri al final decidió que pasearan los dos solitos. Arata pensaría que es una hermana bastante confiable, pero la mamona le andaba restregando los melones, haciendo que Arata se pusiera algo alterado y ella se burlaría de lo virgo que es este güey. Después estaría alardeando de lo chingón que debe ser pasear con una morra bien y de broma le diría que puede hacerle una mastografía manual. Por esta razón Arata no dejaba de distraerse, terminando por tropezar el mamerto, y Banri le ayudaría con una aura muy alegre para posteriormente subirse a una atracción, y los demás harían lo mismo, siendo complicado comunicarse entre ellos y se darían cuenta que por la distancia se toparían hasta más tarde. Ouka de alguna forma adivinaría la actitud coqueta de Banri, haciendo preocupar un poco a Kotono. A pesar de esto decidieron subirse a los juegos que ella eligiera, ya que al ser su cumpleaños tratarían de hacerla feliz. Más tarde Banri se daría cuenta de lo difícil que sería encontrarse, así que lo mejor sería no preocuparse tanto. Mientras tanto se terminaría chingando un churrito. Arata pensaba que detrás de todo tiene una actitud bastante inocente. Él le preguntaría por la noticia de que no son hermanos. Banri diría que realmente está impactada. Aún así hay muchas cosas que no saben del asunto. Arata por su parte explicaría lo mucho que le preocupa que cambie su relación fraternal. Banri al parecerle lindo le acariciaría la cabeza, recordando cosas de cuando eran niños, para después mencionar que como la hermana mayor que es, ella decidió protegerlos a todos ellos. Arata al escuchar esto no pudo evitar pensar que Banri es la mejor hermana del mundo. Accidentalmente una chica dejaría caer unas bebidas sobre Banri, pero Arata se pondría en medio de todo, actuando de manera calmada frente a la niña. Cuando Banri le cuestiona su acción, él diría que también es un hermano mayor, siendo demasiado para ella. Seguido de eso se toparían con sus hermanos y se preguntaban por qué ese güey estaba empapado, para después dirigirse a las últimas atracciones. Banri de la nada le pediría la mano a su hermanito de una forma muy alegre, y así todos pasarían un buen momento. Arata, Shion y Kotono irían al baño, y Seiha aprovecharía para contarles a las demás lo que pasó con Kotono y Arata en la bañera, confirmando que Arata parecía no ser afectado por ella, pues científicamente lo comprobó al montársela encima. Al final explicando que se los cuenta para buscar una solución. Ellas pensarían que su actitud es debido a las hormonas, así que mientras mantendrían todo en secreto. Ouka señalaría a la vez que Arata terminó encima de ella, pensando que al final todo fue culpa de Kotono, y que chance tenga más impulso al saber que no son hermanos. Por esta razón quedarían atentas a lo que haga su hermana menor en los próximos días. En ese momento llegarían los demás, por lo que seguirían con el desmadre de antes. Al final parecían haber pasado un excelente día y ya hasta querían ir a la tienda del parque. Arata por su lado estaba feliz de lo normal que se ve Kotono, y a pesar de lo incómodo que resulte todo, él no permitiría que las cosas cambien entre ellos. Todos estarían en la tienda. Arata afuera pensaría haber visto a Yokoyama. Después Ouka saldría con él, pues quería platicar con Arata, ya que hasta hace poco pensaban que eran gemelos, y recordaba todas las cosas que hacían de niños creyendo esto. Sin previo aviso, ella le diría a Arata que lo quiere. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Arata recordaba una plática con Shion, donde cuestionaba si Arata no veía a sus hermanas como chicas normales, mencionando que le había contado todo el pedo de Kotono a su hermana Ouka. Al terminar esa conversación, Arata no pensaba que realmente cambiaría nada, aunque Shion menciona que de saberse el chisme, los demás verían su situación como una comedia romántica. Regresando con Ouka, ella explicaría que lo dice como hermanos, pues cuando se enteró de su actuar frente a la confesión de Kotono, ella lo seguiría admirando como su hermano gemelo. Arata estaba aliviado porque solamente fue un malentendido,
malentendido. Aún así no dejaba de pensar en la vía norteña. Ouka, recordando lo de Kotono, pensaba en lo raro que fuese Te Quiero. Otro día el mamado de Arata se andaba ejercitando. De pronto llegaría Minami con él y platicando con Arata mostraría su obsesión por el cuidado de la salud, contando cómo desde pequeño su padre lo motivó a ejercitarse. Arata señala que Minami es la única que también se esfuerza en ese ámbito. Por esa razón tiene bastante éxito en los deportes. Ella comenzaría a divagar en sus recuerdos, ya que aparentemente ella escuchó cuando Ouka le dijo te quiero a su hermano, y a pesar de que intentó preguntarle por lo que pasó, Arata no parecía entender a qué se refería. Minami se iría de ahí, creyendo que Ouka se le había declarado a su hermano. Después Arata iría a darse un baño, topándose con la Seiha antojando, y ella diría que este parece el típico cliché de una comedia romántica. Aún así ella no cree que fuera para tanto. Arata comenzaba a sentirse cada vez más incómodo. En eso vería un anillo de su madre, el cual tendría Seiha como recuerdo de ella. Arata decide seguir con su rutina para hacer tiempo. Ya en su cuarto sería interrumpido por Banri, la cual solo quería fastidiarlo, recalcando el hecho de que no se comporta como un adolescente cualquiera. De repente ella lo invitaría a una cita, pero solamente quería llevarlo para que se compre un nuevo teléfono, y de paso le andaba calentando los huevos. Arata escogería rápidamente uno, por lo que Banri pensaría que no se preocupó en lo estético. Después hablaría sobre una idea de que los teléfonos son como las parejas, explicando que Arata se inclina más por el interior de una persona. La vendedora, al pensar que son pareja, les ofrecería una promoción, y pues la Banri ya andaba de aprovechada. Caminando ella propone ir por un helado, y saldría a conversación una pelea que tuvieron de niños, recordando cómo Kotono se escondía en el closet cuando estaba triste, y Arata mencionaría el miedo de Banri por lo paranormal. De paso señalarían las múltiples peleas que han tenido todos. Ella recalcaría el hecho de su hermandad, para después preguntarle si no tiene algún problema, aunque Arata parecía no estar preocupado por nada. Kotono en casa veía las fotos de su cumpleaños, ahí recibiría una foto de Banri y Arata, y pues a ella esos celos le hacen daño. Banri tenía ganas de seguir con la cita, pero al ver un mensaje de su teléfono decidiría terminarla. Arata le aconseja que para la otra debería salir con su novio, y su hermana, algo feliz, le daría la razón, tratándolo como su hermano menor. Cuando esta se va, le llamaría a Minami, la cual parecía que la había mandado para sacarle la sopa a su hermano, aunque al parecer ella tampoco logró descubrir nada. Sin querer mandaría un mensaje sobre Ouka a su grupo familiar, pero lograría quitarlo enseguida. De repente Ouka llegaría a la bañera, mostrando que no estaba al tanto del mensaje. La Minami lograría relajarse un poco, sin embargo la Kotono sí lograría ver su mensaje. ¡Ya valió madres! Arata miraba lo reflexiva que ha estado Seiha, así que le ofrece su ayuda si tiene algún problema. Ella le respondería que parece el típico caballero de los cuentos. De pronto ella propuso que jugaran Twister. Arata pensaría que solamente quería darle un uso, aunque ella explicaría que aún no se ha resuelto el problema que tienen. Por esa razón experimentaría sus emociones en el juego. Arata se negaba a jugar con esa mañosa, pero lo convence al echarle en cara que le ayudó para un examen. Seiha comenzaría con el primer movimiento, y en el turno de Arata él trataría de alejarse de ella. Por su lado, Seiha trataba de acercarse a él. A la primera pose sugerente, Arata ya quería dejar el juego. Seiha lo culparía por tener pensamientos norteños. Con toda la incomodidad del mundo, Arata continuaba con el juego. De la nada, Seiha explicaría los procesos químicos que llevan al enamoramiento, pensando en cómo se dan todos los tipos de relaciones. Todo esto mientras el Arata se andaba echando un taco de ojo. Al cansarse, Seiha le haría caer toda la artillería. Y pues así hasta yo quisiera morir hediondo. Seiha diría que ya no puede continuar por el cansancio, determinando que Arata no expresó emociones fuera de lo normal. Con eso ya podría dedicarse a su estudio tranquilamente. Arata pensaría en lo realmente torpe que es su carnala. De pronto Ouka llegaría curiosa a ese cuarto, para después invitarlo a jugar, mencionando lo mucho que ha practicado para ganarle. Arata pensaría en que desde niños esta se lo madreaba. Tras lo ocurrido en la feria, él parecía incómodo a su lado, haciendo que perdiera sus partidas frente a Ouka. Este pensaba en que los demás la ven como una chica perfecta, pero él vería a la persona que es en realidad. Al notar lo feliz que está, la volvería a ver como su linda hermana, y de pronto comenzaría a remontarle todas las partidas. Ouka, bien ardida, se lo comenzaría a madrear, y cuando Arata le siente los magumbos, se la quitaría con toda su fuerza, quedando en una posición bastante extraña. Ouka señalaría que ya es todo un hombre, y ella se iría de ahí con la excusa de que se había aburrido, pero en realidad ella se encontraba sonrojada, pidiéndole por dentro que para la otra no se vuelva a contener. El Arata se comenzaría a exaltar por
las palabras de su hermana, y pues todo esto había sido visto por la boyerista de Kotono. Otro día Arata hablaría con su padre, donde este contaría en lo extraño que se había vuelto todo. De pronto su padre le preguntaría por alguna chica especial para él. Mientras tanto, las 5 hermanas veían una película de romance, lo cual abriría una conversación acerca del chico perfecto, donde también se hablarían de situaciones ideales para cada una. La Minami terminaría la conversación señalando que lo importante es la persona. Estas se irían hablando de cosas banales, pero Kotono las interrumpe para decir que le gusta a Arata, explicando que lo ve de manera romántica y que ella desearía casarse con él. Arata y su padre seguían hablando sobre lo inevitable de enamorarse de alguien. Hablando sobre su madre, diría que ella se veía como un rayo de luz y que a pesar de ser muy hermosa, a esta no le gustaba salir en fotos. También hablaría sobre una habitación que ninguno de sus hijos había visto. Al final, Arata menciona lo mucho que admira a su padre y de alguna forma él tendría el objetivo de cuidar a su familia. Cuando Arata se va, su padre pensaba en lo feliz que estaba de haberlo escogido en el pasado. Sí, como si estas cosas pasan. Al otro día Minami no dejaba de pensar en las norteñadas de Kotono, pero trataría de olvidarlo para centrarse en los próximos partidos. Cuando se topa con Arata, esta vieja se pone nerviosa, por lo que este güey le pregunta por su extraña actitud. Ella haría lo posible por ocultarlo, dejando aún más dudas en su hermano mayor. Banri por su lado andaba con el perro, percatándose de que anda tragando como si chambeara. Cuando llega Arata lo regañaría por faltar a correr solamente para quedarse a tragar. Por esta razón Banri quería bajarle su ración de comida. Así que se termina vergueando al Arata por chismoso. Después llegaría Shun para platicar sobre lo que harían estos en la mañana. Mientras tanto al Arata lo dejarían como al Yamcha. Ya en la escuela Minami comenzaría a entrenar como loca. Las demás chicas miraban su determinación, pero la pendeja se distraía con el recuerdo de Kotono. Cuando tienen un descanso, algunas compañeras le preguntan por su secreto, aunque ella da una explicación toda pitera. Después iría con la superiora Nao para retarla a jugar por un chesquito. Minami le ganaría con una gran facilidad. Mientras descansaban, Nao contaría que al escuchar que una prodigio como ella entraría al equipo, esta pensaba que sería alguien arrogante, y a pesar de que en cierto modo era verdad, también es cierto que Minami se esfuerza demasiado, al final admitiendo que confía en ella para ganar los interescolares. Más tarde escucharía a unas compañeras mencionando que Nao no fue aceptada en ninguna universidad, por esa razón no seguiría jugando pasando el torneo. Tales palabras hicieron preocupar a Minami, y recordaría el día que la conoció. Nao, sabiendo que era una prodigio, la retaría en un juego, donde le metería tremenda vergüenza. Con la actitud de su superiora, Minami recordaría su amor por el tenis, así que daría su mayor esfuerzo para despedir a Nao en su último torneo. Ya en su casa, Arata fue abordado por su trabajadora. Por su lado, Minami estaba ejercitándose. Su hermano llegaría con una actitud bastante extraña. De pronto este se ofrecería como su entrenador personal. La Minami andaba que se cagaba de risa, pero Arata le revela que sabe sobre su lesión. Ella obviamente se estaba haciendo pendeja, y él le contaría cómo su trabajadora la descubrió con el pie herido. Arata diría que aunque no sería su entrenador, ella necesita a alguien a su lado, por lo que este le comienza a ayudar en su estiramiento, a pesar de que esta le reprochaba de estar bien. El mañoso de Arata pensaría en cómo ha cambiado su cuerpo, creyendo en verdad que ha crecido como mujer. Cuando nota las mamadas que pensaba, le preguntaría por su equipo, y Minami le responde que ellos no saben sobre su lesión, pues ellos le aconsejarían priorizar su carrera profesional, pero ella cree que es importante este torneo escolar, mostrando que realmente ella jugaría por una persona. Arata parecía más tranquilo por lo que dijo. Aún así la regañaría para que se cuide. Esto parecía haber terminado, pero Minami ahora le ayudaría a estirar. Y pues ¿qué sería este canal sin la antojada? Al final estos se despiden en el pasillo. El Arata se encontraría con la fanática de la carnita asada, y la incomodidad parecía bastante evidente entre ellos dos, pero este güey decidió hacerse pendejo. Enseguida Kotono le preguntó si estaba con Minami. Arata pensaba que se había enterado sobre su lesión. A su vez Kotono no quería que supiera sobre la confesión que hizo. Así que se fue toda nerviosa. El juego de Minami comenzaría, y esta era admirada por todo el público. Minami estaba dando todo su esfuerzo por su amiga, recordando cómo la gente la presionaba de más, pero fue Nao quien la hizo amar de nuevo este deporte, así que quería despedirla con una gran victoria. Al final lograría ganar la ronda, dejando la final para el próximo domingo. Aunque su lesión era cada vez más difícil de ignorar, en la noche Arata seguía entrenando con ella, pero esta menciona que alguien profesional le ayudaría con su pie, por lo que Arata dejaría de estar preocupado, mostrando lo mucho que estudió para poder ayudarla. El día de la final este se encontró con Banri en paños menores, donde platicarían sobre lo importante del desayuno, aunque la Banri se quería desayunar otra cosa. Después se preguntarían por Minami, y cuando llega Seiha sabrían que esta aún no se había ido. Aún así no tenían idea de dónde estaba ella, pensando en que esta solamente había desaparecido.
Todos se pondrían a buscarla sin tener ningún éxito. De repente la verguera llega como si nada, explicando que solamente fue a la tiendita. Al preguntarle por el juego, ella diría que alguien más la reemplazaría. Arata sabría que es por su lesión, por lo que piensa que Minami debe estar bien tristona, aunque se la andaba pasando poca madre ella sola. Cuando le pregunta sobre el partido, ella responde que le habrían descubierto con su lesión y que ahora debería centrarse en su carrera profesional. A pesar de que Arata le andaba echando sal a la herida, Minami no dejaba de parecer alegre. Por esta razón no le pidió más explicaciones. Saliendo se toparía con Shion, el cual contaría que se encontró con Minami llorando en el patio, y para no incomodarla este se haría el que no sabe nada, señalando que Minami es alguien que lleva los problemas ella sola. Por esta razón Arata regresaría con Minami, obligándola para que vayan al juego. Banri estaba manejando bien paniqueada, mientras los demás hacían su desmadre en la parte trasera. Minami no dejaba de pensar en qué debería hacer, pues cuando su profesor le negó a jugar, ella sería sincera con Ao. A su vez ella convencería a Minami de retirarse. El Arata la haría entrar en razón, aconsejándole que debería ser más sincera con ella y los demás. La final comenzaría con un aplastante marcador para la escuela de Minami. Para acabarla de fregar el tráfico retrasaría a los hermanos. Todos estaban pensando en una solución. A lo lejos verían unas bicicletas de alquiler. Seija por una extraña razón tenía la aplicación para alquilarlas, así que Arata se llevaría a Minami para llegar rapidón. Shion le daría su mochila con su raqueta. De paso le daría ánimos para lograr su cometido. Su escuela perdería el primer partido y enseguida seguiría un partido individual en el que Nao jugaría. Los hermanos estaban apurados para llegar. Minami se preguntaba el por qué Arata se andaba esforzando tanto. Él recordaría como un día de las madres estos tenían que escribir una carta sobre ella, y la Minami fue la única que no puso algo triste. Esta actitud alegre fue clave para mantenerlos unidos hasta ahora, y a pesar de que quiere que se esfuerce, también le pide que se retire si no puede más. Al final Nao lograría ganar su partido, pero el desempate parecía un partido difícil de ganar. En eso llegaría Minami a la cancha. Arata se arrodillaría para que dejen jugar a su hermana, señalando lo importante que es ese juego para ella. Minami conmovida rogaría por jugar ese partido, y Nao convencida le pide lo mismo al entrenador, así que esta jugaría el partido final. Por tal presión ella comenzaba a dudar, aunque al escuchar a sus hermanos esta se motivaría para ganar. Minami comenzaba a ganar puntos, y a pesar de su lesión esta lograba jugar bien. Aún así terminaría por perder el partido. Por esta razón se andaba disculpando con sus compañeros, e incluso estaba dispuesta a recibir un golpe. En su lugar Nao le agradece por haberlas llevado a tales alturas del torneo, y solo deseaba que este partido no afecte su futuro. Sus hermanos estaban esperando a Minami, ya que estaban preocupados por su estado. Arata por fin lograría encontrarla, y cuando ella lo ve retomaría su actitud alegre. Arata la abrazaría diciéndole que se deje de mamadas, y comenzaría a llorar frustrada por no poder ser tan buena. Por su lado Arata pensaba en que algún día llegaría a ser una excelente jugadora. Ay, el amor. Ouka estaba mame y mame con una decisión dudosa en el juego de Minami. Arata respondería que lo importante es que ella se encuentre satisfecha. Ouka emputada diría que pinche viejo tibio. En eso llegaría Minami, la cual recordaba el abrazo que le dieron, por lo que esta se pondría bien nerviosa. Ouka le preguntaría sobre la decisión de la jugada, pero pues a Minami le valdría pistola, pues solo le importaba que su lesión no se encuentre peor, dejando como una pendeja naca e ignorante a Ouka. Aún así esta simularía la jugada con una pelota, y por la fuerza que le puso, esta se dirige hacia Minami. En eso Arata se interpone para salvarla, por lo que esta comenzaría a sentir cosas de los habitantes del norte, y dudaría por todas las cosas que ha escuchado de sus hermanas. Minami se preguntaría si está bien que le pase lo mismo que a sus hermanas, pero cuando nota que fue escuchada, ella se iría. Mientras tanto, Ouka visitaría a Kotono, y se andaba haciendo pendeja en su cuarto, aunque después le preguntaría por lo que dijo aquella vez. Kotono a su vez revelaría que sabe lo que le dijo a Arata, y también vería todo el desmadre de la sala de juego. Ouka, algo nerviosa, diría que el te quiero fue de manera fraternal y lo otro sería solamente un accidente. Kotono le pregunta si realmente no siente nada por él, y al ver sus ojitos, Ouka negaría su interés por él, así que se iría de ahí. Todo mientras veía un par de accesorios. Días más tarde, Banri le pide ayuda a un par de sus hermanas, pero estas parecían estar algo ocupadas. Los demás mambertos no estaban en casa. De repente llegaría Arata, al cual convenció para ir a la universidad de enfermería, lugar donde se le habían
habían quedado algunas cosas, y pues a la criatura le daría miedo. Arata entendería su motivo del terror, ya que las escuelas tienen mal aspecto de noche. Vanri contaría cómo en la sala de prácticas habría apariciones paranormales, pero pues este güey le decía que se deje de mamadas. Vanri asustada tomaría su brazo, y pues ya le andaba arrimando la frutería. A pesar de que este se resistía, ella seguía de mamona. Enseguida le pide que platique algo para evitar el miedo, aunque en lugar de eso la tomaría violentamente, que según para ocultarse del guardia que venía, pero pensaba que no había razón para esconderse. Vanri le pediría que la suelte, ya que se le había prendido el boiler. Arata por su lado pensaba en lo mucho que ha cambiado su cuerpo. Después llegarían a la sala del club al que pertenece Vanri, donde encontraría un peluche incompleto que dejó. Arata le preguntaría si le gustan tanto los peluches, y esta le contaría cómo al iniciar su carrera visitaría una zona de pediatría. Ahí vería un montón de niños hospitalizados. Algunos de ellos estaban bastante tristes, y estos eran animados por un club de voluntarios, siendo el mismo al que ella se unió. Y también le contaría la razón de haber escogido su carrera, pues de morrita visitaba a su madre en el hospital, lo cual la haría sentir bastante triste, y había una enfermera que siempre la animaba. Por esa razón ella quería ser como esa enfermera. De regreso, Vanri expresa que le da penita hablar de sus motivaciones, para luego cachondearse nuevamente a su hermano. Aunque este güey andaba a modo guerra, Vanri le daría sus muñecos a los niños enfermos y le mandaría fotos a Arata para darle gracias. En la escuela recibirían calificaciones de un examen simulacro. Las amigas de Uka pensaban que a esta le había ido bien, pero su calificación resultó ser bastante baja. En el siguiente sábado, Arata se toparía con esta misma, la cual menciona que se iría a Yamanashi, y al preguntarle ella no le explicaría la razón. Arata no le daría importancia. Rápidamente pasarían los 3 días que tenían libres, aunque Uka no regresó el día de clases. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Sus hermanas estaban extrañadas por la ausencia de Uka, y aunque avisó que regresaría después, esta no dio más detalles. Cuando le preguntan a su hermano por ella, él no hizo más que preocuparse de más, mientras que ella estaba indecisa sobre si volver a su cantón. En la noche los hermanos seguían pensando sobre los motivos del actuar de Uka, y Seiha ya le andaba reclamando a Arata por ser un gemelo inútil. A su vez, este le extrañaba la preocupación de Seiha. Vanri lograría ver la localización del teléfono de Uka, resultando que estaba en el monte Fuji. Todos se preocuparon porque en ese lugar estaba el bosque de las automataciones. A pesar de esto, tratarían de guardar la compostura. Uka regresaría a la posada donde estuvo pasando las noches, mostrando que buscaba mirar algo específico, todo sin dejar de mirar los artefactos que tenía. De repente Arata se agarró de blanquillos para ir a buscarla esa misma noche, y Seiha lo animaría para que regrese con ella, así que estaba más decidido que nunca. Esa misma noche llegaría a una estación cercana, y en ese momento escalaría el monte Fuji, lo cual preocuparía bastante a sus hermanitas, las cuales esperaban que no se lastimara el mamerto. Al final lograría dar con Uka, la cual estaba sorprendida por la fuerza que tiene. Como era de noche, él dormiría con ella en la posada. Los demás se enterarían de que la misión fue todo un éxito, pero el pendejazo de Arata no pensó que dormiría con su hermanita, y pues para hacer más incómodo este pedo, Uka se encueraría a su lado. Al terminar de antojar, esta se resistía un poco a regresar, logrando confundir un poco a Arata. También contaría cómo sus padres se conocerían en ese mismo monte, y esto le hizo pensar acerca de las almas gemelas, y que ahora existe la posibilidad de que sus almas gemelas fueran sus hermanos. Arata estaba que se sacaba de pedo, pero la mamona ya se andaba echando un coyotito. Al verla dormir pensaría que a pesar de su personalidad, en realidad ella es bastante frágil. Cuando Arata se despierta notaría la ausencia de Uka, la cual dejaría una nota diciendo que regresaría a casa, aunque después se enteraría de que ella aún no se había ido, pues la vieja loca escalaría a la punta del monte Fuji, donde pasaría un tiempo esperando que pasara algo. Cuando no tuvo ningún resultado, se iría bastante tristona. Sin darse cuenta, caminaría por un sendero bastante peligroso, y cuando la Arata sube a la punta no vería ni pista de ella. Uka se daría cuenta del problema en el que estaba, ya que una niebla complicaba más su camino. De repente se terminaría resbalando del sendero, causándole una lesión que le dificultaba subir. Al regresar a la posada, Arata se daría cuenta de que Uka jamás se había ido del monte, y Vanri perdería la señal de su ubicación, y para acabarla de amolar, el clima comenzaría a empeorar. Uka recordaría como su padre le regaló unos adornos para su pelo. Ahí es donde le contaría la historia de él y su madre. De pronto despertaría en el mismo lugar, y no dejaba de pensar en su nulo parentesco con sus hermanos. También se cuestionaba si los habría preocupado, aunque al final esta no le daría importancia. Su adorno se caería al piso, y ella lo buscaría desesperadamente, y cuando voltea hacia arriba vería el machote de su hermano. Quítate el sombrero en señal de respeto.
Ouka recordaba cómo hablaba bastante con su padre, el cual a pesar de su chamba se daba el tiempo de escucharla, pero en el presente le era difícil platicar con él, y con ese pensamiento vería a Arata llegando. Este notaría que Ouka no puede mantenerse en pie, así que propone cargarla hasta la cabaña, y aunque Ouka se hacía la fuerte, terminó aceptando su ayuda. De alguna forma ambos recordarían la historia de sus padres. Su familia estaba bastante preocupada por su inactividad, e incluso su padre regresaría de su viaje. A Arata le costaba caminar el sendero, creyendo que debió ejercitarse más. Ouka contaría sobre un video del monte Fuji, y que si llevas un recuerdo podrías ver a un familiar difunto, así que ella buscaría hablar con su madre, pero pensaría que no funcionó porque ella realmente no es su madre biológica, y que esto mismo haría que no pudiera hablar con su padre. De alguna manera ella pensaría que ya no tiene familia. Todo esto afectaría su desempeño académico. También diría que no entiende la razón de que Arata la buscara, y él le contesta que ya se deje de mamadas edgys, pues a pesar de todo él la sigue considerando su gemela, y que cuando tenga problemas ella debería apoyarse en él. Esto hizo conmover a la pelirrosa, para que al final pudieran regresar a salvo. Cuando llegan a la estación ya estaba su familia esperándolos, y la Banri estaba preocupada por sus hermanitos. Ellos cuentan que fueron por la insistencia de Minami, la cual estaba apenada por tal revelación. Después se disponen a regresar ya que es bastante tarde, y que la Banri andaba manejando como abuelita. Cuando le preguntan a Ouka la razón por la que se fue, diría que solamente quería ver el lugar donde se conocieron sus padres. Los demás proponían regresar algún día a ese lugar, mientras que Ouka reflexionaba sobre qué realmente los hizo preocuparse. De repente Arata caería sobre su hombro, haciendo que se pusiera bien penuda. Ahí recordaría como de niños le aconsejaba ser más caballeroso, pues a las morritas les gustan los hombres así, y en ese momento ella no pudo evitar sentir cositas regiomontanas. Más noche todos llegarían a casa, donde estos planeaban irse a dormir, pero cuando Ouka quiso despertar a su hermano, este parecía bastante enfermo. Shion se lo llevaría cargando. Su padre llegaría algo preocupado, pero se calmaría al ver bien a Ouka, y aunque andaba preocupado por su hijo, este les aconsejó que ya se acostaran. Más tarde Ouka iría a visitarlo, expresándole cómo se sintió al saber que no era su hija biológica. Aún así los momentos que pasó con él no son algo que se puedan borrar, por esto le diría lo mucho que lo quiere, dándole un tremendo abrazote. Al otro día sus amigas le preguntarían por lo sucedido, también señalando la obvia ausencia de su hermano, pues este faltaría por estar enfermito. Banri le estaría haciendo una sopita, y cuando pide que alguien se lo lleve, Minami y Kotono andaban de hambriadas, aunque se lo daría a Minami por miedo a la perversión de la emo. Seija menciona que su temperatura estaría bien, y Ouka mostraba estar muy preocupada por él. Más tarde ella visitaría a Arata, donde le daría gracias por toda su ayuda, pero también contaría que buscaba hablar con su madre para algo más, y de la nada le confesaría que al chile sí le late chocolate. Sus hermanas se preguntaban por el actuar de Ouka, pero deciden dejarlo como un simple secreto, y la pendeja de Kotono pensaba que Chance quería volar una cometa. Mientras tanto arriba Ouka ya andaba cenando sin cubiertos, y se retiraría de ahí toda contenta la condenada. Sin embargo el Arata lograría ver todo lo que pasó. Y esto que te pregunto, ¿esto es fuera de broma, fuera de morbo? ¿Qué tiene de malo el incesto? Los hermanos irían juntos a su casa de campo, contando que fue hace 3 años que no pisan dicho lugar, y que antes parecían una excursión escolar. Banri aprovecha el momento para calentar a su carnal. Esto le haría recordar las palabras que le dijo Ouka. Ella preocupada se le acercaría, aunque este le inventaría cualquier pretexto para justificar su actitud. Por su parte Shion llegaría a un baldío buscando una dirección. Al final todos tratarían de ponerse cómodos en la casa, pero el Arata no sabía cómo afrontar la situación. Shion llegaría con él pues lo notaba algo distraído. También contaría que trató de buscar a sus padres biológicos, y a pesar de que por eso propuso el viaje, este no tuvo éxito. Cuando le pregunta a Arata sobre sus padres, él contestaría que la familia va más allá de la conexión sanguínea. Después este güey seguía viendo a Ouka, y sus hermanas notarían ese extraño interés. Después harían una carnita asada como los norteños que son. Ai Kotono seguía confundida por el comportamiento de Arata. Minami por su parte estaba ocupada buscando una falda. El día siguiente llegaría como si nada, y Ouka notaría que su hermano se había levantado temprano, y es que estaba en el sauna pensando sobre la situación de Shion. Cuando este comienza a pensar en Ouka, no podía soportar estar en el sauna. Sin embargo, ella estaría viéndolo desde el inicio. Al comentarle su poca resistencia, él se pone a la defensiva, pues no sabía cómo enfrentar su acercamiento cotidiano. Ouka le propone hacer una prueba de resistencia en el sauna. Arata trataría de evitarlo a toda costa. Finalmente aceptaría debido a la incómoda situación. Pronto el pendejazo se daría cuenta de la
la pésima decisión que tomó, ya que ella se pondría a preguntarle acerca de alguna futura relación. La Minami notaría la ausencia de aquellos dos. Al final Arata no pudo soportar un minuto más. Ouka le pregunta acerca de Yokoyama y este le respondería que no puede olvidarla. A pesar de eso quiere concentrarse en su propio progreso. De alguna forma Ouka se pondría feliz. Ella recordaría cómo tenían pláticas similares en la infancia, creyendo que Chance le gustaba desde antes. Arata estaría huevoneando bien a Agustirri y es donde Minami llega para invitarlo a pasear y extrañamente lo llevaría a un jardín con muchas flores, lo cual distaba bastante de sus gustos normales. Minami respondería que hasta a ella le gustan las flores. Arata notaría cómo lleva una falda, pensando en que debe ser normal para su edad. Después platicarían sobre el percance que tuvo en el tobillo y de pronto el pendejazo vería el ambiente romántico en el que está. Tímidamente Minami le pregunta sobre su esposa ideal. Este respondería que simplemente quiere sentirse cómodo con su futura pareja. En eso notaría la etiqueta que aún tiene su falda y que se la arranca con la boca pues las tijeras son para tibios. Tras pasar un buen rato llegaría el momento de irse. Minami le revela a su hermano que le gusta a alguien. Entonces Arata pensaría que todo eso fue para practicar, aunque este menciona que no sabe si acaso fue de ayuda. Ella energéticamente le respondería que es de mucha ayuda. Al final irían a una tienda de regalos y Minami insistiría sobre comprar llaveros a juego, aunque después el Arata seguía pensando en la pelirrosa. ¿Acaso no lo viste venir? Los hermanos se irían a un río cercano, donde sus hermanas estarían bien. Shion comenzaría con sus pláticas candentes, y pues a Arata se le pondría como brazo de albañil. Después se pusieron a jugar como los imbéciles que son, y pensaban en aventarse de la cascada como cuando eran niños. Arata buscaba la manera de evitar a Ouka, aunque aceptaría saltar a petición de Minami. Todo esto sería notado por Kotono. Mientras se preparaban para saltar, Minami tomaría la mano de Arata para aventarse. Tras de ellos aventaría a Seiha, la cual parecía haber perdido parte de su traje de baño, por lo que al Arata ya se le andaba haciendo agua a la boca. Cuando encuentran su traje de baño, este iría por él. De paso le vería el tremendo perro que se carga, y ella señalaría lo nervioso que se ve. Vanri dejaría lista la comida que trajo, y de pronto quería irse a nadar con su hermanito. Como siempre este güey se daría tremendo taco de ojo, y todavía la mamona le andaba echando a andar la carcacha. Mientras platicaban ella menciona lo preocupada que está por él. Arata le responde que tratará de ser un hermano menor del que no se tenga que preocupar. Después seguirían caminando hacia la cascada y por las mamadas de Vanri se terminarían tropezando. De la nada Vanri le dice a su hermano que lo quiere, pero por el ruido este no pudo escucharla y que la Kotono nada más seguía de espectadora. Más tarde se lo toparía en el auto y ella le pide que la acompañe por unas bebidas. De camino Arata le advierte sobre nadar en la oscuridad, pero ella señala que ya no es una niña. Kotono parecía tener ganas de decir algo y cuando Arata la convence de hablar, ella se disculpa pues piensa que lo de Ouka fue por su culpa. Arata le diría que sin Yolanda Mari Carmen, que a pesar de todo ellos estarían para apoyarse. Kotono recordaría cómo fue su infancia y el cómo parecía ser inferior a sus hermanas. Un día esta se ahogaría en el río y su hermano la salvaría como el macho que es, mostrando lo preocupada que estaba por ella y que tal vez ahí nació su amor norteño. Por la hora todos deciden que lo mejor es volver. Días más tarde visitarían una iglesia con bastantes velas. Arata no sabía cómo afrontar la relación que tiene con Ouka, pues este no podría ignorarla para siempre. En eso se toparía al trío de norteñas, y es que Kotono buscaría disculparse por el desmadre que causó. De pronto Minami también revelaría su amor que tiene por Arata. De alguna forma iniciaría una rivalidad con Kotono. Ouka sin poder ocultarlo más diría lo mismo, aceptando que siempre ha estado enamorado de él. Así que las tres acuerdan una pelea justa que no termine con rencores. Todo mientras el Arata andaba de chismoso. ¿Y qué pasará en el futuro? Pues quién sabe, pero ya se me antojó una Tecate Light. Fin.